Bienvenidos a una nueva edición, a nuestra tercera cita este año del ciclo virtual de encuentros, de encuentros viajeros del Instituto Cervantes de Amán. Y hoy estamos con un viajero empedernido, un amante de su propia tierra, Galicia, y del Camino de Santiago. Antón Pombo nació en A Coruña, estudió geografía e historia en la Universidad de Santiago de Compostela y peregrinó la tumba del apóstol por primera vez en 1984. Desde entonces ha recorrido en numerosas ocasiones los caminos, no solo en territorio español, sino también en Francia, en Italia o en Portugal, convirtiéndose así en un referente y podría decir en la máxima o en una de las máximas autoridades en España en este ámbito. De hecho, pues muchas de las personas que hemos hecho el camino lo hemos hecho acompañados de alguna de sus guías, guías que ha publicado con Anaya Turing, como esta que tengo en mis manos, y son, bueno, creo que podría decir las más completas y prestigiosas que acompañan a cualquier caminante en las muchas rutas de peregrinación que hay hasta Santiago. También ha escrito obras del género viajero sobre las Islas Azores o sobre Galicia, y aunque luego hablaremos de eso, creo que entre sus planes está editar el diario de su primera peregrinación y avanzar en su incipiente novela sobre el camino. Ha recibido el Premio Internacional Aymeric Picot por su trabajo de investigación y difusión de los valores jacobeos, siendo uno de los actores del renacimiento de la peregrinación en los años 80 del siglo pasado. Así que nada, vamos a empezar. Hoy tenemos con nosotros a toda una eminencia del Camino de Santiago. Muy buenas tardes, Antón. Pues buenas tardes a todos y gracias Fernando por tu presentación. Y sí, un viajero empedernido que al final se ha especializado en un tema que es el Camino de Santiago y no ha sido por pensar que el camino me podría venir bien como trabajo, como especialidad periodística, sino porque nació de una pasión, un enamoramiento con el camino de primera vez que lo hice hasta la última. Empecé, no he parado de hacer Camino de Santiago y otras rutas de peregrinación similares al camino. Ujú. Se nos iba por ahí un momento el audio, pero bueno, ya sabéis que en estas citas viajeras a veces tenemos esos problemas con la red wifi, pero bueno, ya os digo que va y viene, así que seguramente no habrá, no, espero que no haya problemas para hablar. Antón, ¿te pillamos en tu hogar o en alguna casa flotante en el camino? No, en estos momentos estoy sí en A Coruña, que es la casa donde me crié, la casa que ha sido de mis padres y donde tengo ahora un segundo lugar de vivienda y de hijo, aunque habitualmente vivo en Corcubión, en mi pueblo, y donde tengo mi huerta. Hoy veis libros detrás de mi retrato y fuera veríais árboles y la huerta. Bueno, te digo lo de la casa flotante porque al final, después de dormir en tantos hostales, albergues, casas privadas, el viajero o el peregrino acaba como desarrollando una especie de familiaridad y de confort cuando llega a un hogar pasajero, aunque quizás nunca haya estado en ese espacio previamente. No sé si compartes conmigo este sentimiento. Sí, por supuesto. Además, hay una diferencia clara entre lo que es un viajero y un peregrino. Un peregrino, entendido al modo tradicional, es un viajero que hace un itinerario pues sagrado, que va en búsqueda de algo, que va con su mochila normalmente, lleva lo imprescindible y se guía por criterios diversos a los de un viajero convencional, como puede ser, por ejemplo, la austeridad, ¿no? Ujú. Menos es más para un peregrino que no necesita grandes maletas ni grandes
acopios de utillaje o de ropa, etcétera, ¿no? Entonces, los lugares que nos acogen normalmente normalmente son austeros, hay de todo, porque hoy en día la oferta es inmensa y hay una variedad muy grande, pero existe una conexión del peregrino con los alojamientos específicos para peregrinos, ¿no? Entonces es muy rápido adaptarse a ellos, porque la rutina diaria, el ambiente del camino, genera esa proximidad y esa familiaridad que no es tan fácil encontrar cuando uno realiza un viaje de otro tipo. Ujú. Ujú. Sí, además que bueno, es suficientemente conocido el buen ambiente que suele haber en este tipo de alojamientos, ¿no? La facilidad para conocer a gente, confraternizar y todo ese tipo de comportamientos humanos de solidaridad que tanto se desarrollan en el Camino de Santiago. Sí, evidentemente el camino es un ambiente propicio para las relaciones entre los propios peregrinos. Yo muchas veces digo que el camino es una experiencia hasta cierto punto utópica, Ujú, porque pocas veces en la vida un grupo de gente camina hacia una misma meta. ujú. Digamos que esto es una meta física, no es una meta, digamos, espiritual, pero lo es espiritual en el sentido de la praxis de la peregrinación, pero no en el sentido de que cada individuo esa meta la ha convertido en un objetivo sublime, ¿no? Sino que es temporal. Lo que pasa es que en ese momento en que estamos haciendo el Camino de Santiago, todos compartimos una rutina que es la propia rutina del peregrino, que es muy sencilla. Entonces vivimos vidas muy sencillas y tenemos un mismo objetivo todos mientras dura la peregrinación. De esa manera es facilísimo congeniar con los demás porque los temas de conversación son siempre los mismos. ¿Qué tal lo llevas? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vas a ir mañana? ¿Te está gustando? Si tú eres del país receptor, evidentemente les das algunas ideas, les preguntas por su vida. Y lo más curioso del camino es que después de estas preguntas hasta cierto punto retóricas de presentación, Ujú. en 5 minutos esa persona te está contando su vida. Cosas que muchas veces no le ha contado a sus grandes amigos, no le ha contado incluso a sus familiares, y te lo está contando a ti, porque existe este ambiente propicio para generar confianza y en el camino es fácil hablar, es fácil compartirlo todo. Hoy en día, de hecho, bueno, pues luego hablaremos también un poco de no solo de los pros, sino también de los contras de que sea tan fácil encontrarse a muchas personas en esos alojamientos, según en qué mes del año también más o menos. Pero bueno, el caso es que hoy en día no es difícil encontrar en cualquier contexto en el que estemos, encontrar alrededor a personas que en algún momento han hecho uno de los caminos de Santiago. Pero imagino, Antón, que si no tengo mal el dato, cuando en 1984 tú peregrinaste por primera vez, pues no era algo tan común. ¿Cómo fue lanzarse a esa primera experiencia? Bueno, éramos unos chicos un poco rebeldes en la universidad y un par de amigos dijimos, va, esto de los viajes universitarios a Benidorm, a la playa, a la discoteca y estas cosas, jolín, hemos estudiado este año, segundo de carrera, era, 19 años, hemos estudiado este año arte medieval, historia Hola, medieval. Bea. Uy, por ahí nos Mira, que teño saludan. que silenciar aquí unha cousa e non son capaz. Bueno, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Non sei como hacerlo esto. Lo hago yo, no se preocupe. Estoy escuchando un audio Un e que non segundo, quero que que lo me... hago yo, Antón. Tengo que... Listo, cuando quieras, Antón, puedes seguir. Sí, os estaba contando que fue un viaje un poco contracultural de lo que era el ambiente universitario de la época, de buscar algo distinto, una aventura poco conocida. Y como habíamos estudiado aquel año, segundo de carrera, las peregrinaciones jacobeas con un gran profesor, por cierto, nos había empapado un poco de aquel ambiente medieval, casi con un espíritu propio de un romántico, ¿no? Que ve la Edad Media con esa visión tan amable de qué bonito, las damas, los caballeros, los peregrinos.
sin reparar en otros inconvenientes de la época, ¿no? De la Y época. dijimos, oye, vámonos a hacer este camino del cual nos han hablado, pero no sabíamos nada de él, no había prácticamente información, un par de guías editadas, la de Elías Baliña, que se acababa de editar, y alguna otra antigua, muy tópicas y muy, no sé, dirigidas a un público más de camilla, de mesa camilla, que de terreno, nada de practicidad ni nada. Bueno, y fue una auténtica aventura. Además, hicimos el camino como un peregrino estudiante que tiene poco, que carece de recursos, que tiene pocos medios, viviendo un poco de la ayuda de que nos proporcionaban para dormir. Y realmente funcionó muy bien. Dormimos en escuelas porque era verano, dormimos incluso en una cárcel en Castrojeriz, Wow. que estaba abandonada en aquel tiempo y era el único lugar y nos lo cedieron, en casas parroquiales, en conventos, en casas particulares. La gente decía que rezáramos por ellos al llegar a Santiago, nos ofrecían agua, café, un vaso de vino, una manzana de su huerta para que comiésemos. Chavales, qué mérito tenéis, sois franceses, ¿verdad? Porque los pocos que hacían el camino en aquella época eran franceses, que lo hacían por tradición familiar. No, no, somos de aquí. Oh, sois de aquí, qué raro, qué raro. ¿Y cómo se os ha ocurrido? Estáis locos, ¿cómo se os ha ocurrido hacer el camino? Realmente fue peligroso, porque íbamos en bicicleta Wow. y íbamos, en aquel entonces no había estos andaderos tan bonitos que hay ahora. Había que ir por muchas carreteras, no había autovías, eran carreteras con tráfico, en fin, incluso hubo algún accidente a lo largo del viaje, pero al final pasó una cosa, y es que al llegar a Ocebreiro conocimos a Elías Baliña, el gran valedor, el párroco de Ocebreiro, el gran valedor del Camino de Santiago en los años 80. Y Elías Baliño vio que éramos gallegos y nos intentó captar para su causa, ¿no? De decir, oye, yo necesito operarios para mi proyecto, necesito mano de obra, gente entusiasta, y vosotros habéis hecho caminos, seguro que os ha gustado, que estáis empapados, me tenéis que ayudar a pintar flechas amarillas, me tenéis que ayudar a divulgar el camino, porque esto va a ser una gran revolución, va a venir gente de todo el mundo. Nadie le creía en aquella época, lo consideraban un iluminado, un loco. Pero los pocos que lo seguimos, pues al final participamos de aquella gran construcción que estaba haciendo casi en solitario aquel hombre, con, bueno, otras personas en diversos lugares del Camino Francés, que era el único en aquel entonces, que se promocionaba y que se recuperaba. Y bueno, fue un proceso clásico de captación, una persona con una gran ascendencia, una gran capacidad de seducir a los demás en su proyecto, y a partir de aquello fue un no parar, porque al año siguiente volví a hacer el camino en bici y el tercer año lo volví a hacer otra vez en un congreso que organizó Elías Baliña, y ya hicimos el camino a pie con él, lo cual fue un gran placer poder conocer más en profundidad a este hombre, a este gran personaje. Y desde entonces descubrí que mi vocación no era ser profesor de universidad, como en un principio tenía en mente. Mi profesión era ser viajero, ser divulgador y seguir los pasos de Elías, que también en aquel entonces hacía sus guías del camino en papel. ¿Y en qué momento empiezas a escribir? ¿En qué momento decides que vas a utilizar esto, o sea, que vas a aprovechar de los conocimientos que vas amasando durante los caminos para compartirlo después? Y subrayaría la palabra generosamente con otras personas, porque una guía, al fin y al cabo, imagino que lleva un trabajo muy arduo, que le roba incluso, puedo pensar, a lo mejor me dices no es así, que le puede robar incluso un poco de magia y de naturalidad al hacer el camino sin pensar en eso, en que estás escribiendo una guía. Sí, evidentemente, al tener una información muy detallada o lo más detallada posible de la oferta que había en aquel entonces, que era muy pobre en el itinerario, está restándole un poco de aventura, pero también estás favoreciendo que mucha gente que de otro modo no habría llegado al camino, pues por dudas, por miedos, por temor de no encontrar dónde dormir, dónde comer, que si son muy duras las etapas, pues estás facilitando enormemente, y siempre con guiños de peregrino a peregrino, porque yo cuando he hecho guías del camino he intentado ponerme en el lugar no de un prescriptor o de un escritor frío profesional de guías, sino en el papel de un peregrino que ha vivido la experiencia y quiere transmitir parte de su experiencia, o sea, componentes también subjetivos, no solo objetivos, a los demás.
creo que eso enriquece un poco también la comunicación, porque tú estás, digamos, practicando lo mismo que hacían los peregrinos medievales o de la Edad Moderna, que contaban lo que habían vivido a los demás, no solo fríamente generaban una estructura informativa práctica al uso, modelo distante, como puede ser un Lonely Planet o las guías más conocidas que hay en papel en la época reciente, ¿no? Entonces, a partir ya de los años 90 comencé a trabajar en La Voz de Galicia y escribí muchos artículos sobre el Camino de Santiago como colaborador externo, pero luego empecé a publicar guías. Primero, mi primera guía, que fue muy entrañable, porque fue una guía hiper detallada, solo desde Ponferrada hasta Compostela, con la editorial Serais de Galicia, en gallego, y a partir de ahí empecé mi colaboración con Anaya, que fue la gran serie de las guías ya en papel, en una colección y con una editorial potente en el plano del turismo y de la divulgación turística en España, y que sigo con ellos hoy en día. Y hemos ido mejorando, aligerando peso, porque los tiempos cambian y también las guías se diferencian. Claro, esas eran las guías de la primera fase, que había dos modelos, el modelo más de casa y el modelo que le llamaban de bolsillo, que era muy pesado para ser de bolsillo Bueno, se también. puede llevar, ¿eh? A mí me ha acompañado y Pero se lleva fijaos, bien. hoy en día ya el gramaje es muchísimo menor. Estas son las últimas guías, incluso el camino francés lo hemos partido en dos guías para el que no hace entero el camino Claro. francés, que es la mayoría de la gente que hace tramos más cortos. Y luego las guías ya de caminos menores, como el camino primitivo que va a salir este año, el camino de invierno que acaba de salir, son guías ya súper ligeras que uno casi puede llevar en el bolsillo del pantalón y con un gramaje de papel mucho más ligero. Hoy en día también trabajo en el mundo de Internet, por supuesto, en Gronce, online, que Gronce hoy en día es la página más seguida para hacer a nivel internacional, no solo Sí. en Y de hecho castellano, me en conocen, español. vienen de Italia, de Alemania, Sí, de sí. Francia y te dicen, lo dicen Gronce, lo dicen Gronce. Y dices, cada uno con su pronunciación, ¿no? Es la Gronce, Biblia, Gronce. esta es la Biblia del camino hoy en día. Fijaos que en 2024 hemos tenido nada menos que 10 millones de visitas. Hmm. Cualquier día viene Mr. Google y nos hace una oferta por la, por la web y nos Pues la quiere. puede ser, sí. Sí, pero manteniendo, eso sí, sea online o sea en papel, manteniendo siempre el estilo, sobre todo el respeto por el peregrino, por el futuro peregrino o por el que ya ha hecho un camino y hace otro, de ser lo más rigurosos posibles, de mantener actualizados al máximo posible los datos, porque la gente valora mucho todo eso, y además demostrando un compromiso con el camino. La pasión inicial de los 19 años haciendo el camino no la he perdido todavía. Yo creo que más aún la tengo inflada hoy en día, la he hecho crecer con el paso de los años y creo que transmitir esa pasión es importante, ¿no? La pasión de lo positivo y también el dolor de las cosas negativas, porque Claro. antes lo has dicho, que claro, el camino hoy en día también está pasando por un proceso, como todos los fenómenos de la modernidad que acaban pues mercantilizándose o explotándose, y el camino hoy en día pues también tiene sus luces y sombras. Mantiene el espíritu del camino, hay muchos itinerarios, la acogida sigue siendo fraternal, pero claro, a todo esto se ha ido sumando una visión del camino pues de otro tipo, más en la línea más del turismo, y Ujú. hoy en día conviven los dos mundos. Ninguno se ha impuesto al otro, digamos que es como agua y aceite en muchos casos, Sí. están en el mismo recipiente, en compartimentos a veces estancos, a veces se combinan, a veces se mezclan, pero otras veces son dos mundos paralelos en un mismo itinerario. Hablaremos también de esta parte que me resulta muy interesante, pero antes de pasar a esa conversación, me gustaría hacerte una pregunta más sobre tu modus operandi, si se puede revelar para la escritura. Y es que a mí me parece increíble la capacidad de descripción de una etapa. Para que los asistentes hagan una idea en lo que pueden ocupar una o dos páginas que prácticamente permiten hacer una etapa de, digamos, 20, 25, 30 kilómetros sin mirar las flechas, porque está perfectamente definido y descrito
donde hay que hacer movimientos con indicaciones tan útiles como al final encontrarás una gasolinera que por cierto puedes comprar o comer, bla, 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 y ahí gira a la izquierda cuando veas una fotografía o un cartel. Eh, Really? aparte de la utilidad de... Maybe it's hacked. Then Segundito, un maybe it's hacked. segundito. Ahí, listo. Aparte de la utilidad de eso, Antón, a mí siempre que estoy haciendo el camino y lo voy leyendo, pienso, ¿y este hombre? Claro, caminará con una libreta en la mano, porque para tomar todas... A mí que me gusta también escribir, lo memorizo, pero memorizo un contexto general y en todo caso escribo al llegar al albergue o hago paradas. Pero esa cantidad de detalles me causa una curiosidad brutal. ¿Cómo lo haces? Sí, bueno, cuando alguien vive profundamente un trabajo, al final lo más importante no es el dinero, es que tú estás disfrutando tanto de tu propio trabajo que a veces no sabes si estás de vacaciones o estás trabajando. Por eso suelo hacer el camino más bien despacio, porque me encanta hablar con la gente. Es una fuente inagotable de información. Además, cuando ya sabes algo, buscas más. Y es impresionante un pequeño pueblo de cualquier itinerario lo que puede dar de sí informativamente, ¿no? Porque un pueblo es un universo en sí mismo. Tiene su historia, tiene sus personajes, tiene sus tradiciones, tiene sus pequeños trucos, sus leyendas, sus lugares especiales donde van las parejas a retozar, donde van los vecinos a ponerse a la sombra en verano, donde van a bañarse los niños. Y todo eso es una información que se va acumulando. Entonces, nunca dejo de aprender cuando hago el camino. Muchas veces la gente me dice, ¿cuántas veces has hecho el camino francés? Bueno, como peregrino entero lo he hecho 7 veces, a pie o en bicicleta, pero al camino francés voy continuamente, hago tramos, hago etapas, voy a actualizar datos y nunca paro de aprender. Todo ese conocimiento que voy recogiendo a lo largo del tiempo, eso lo voy plasmando de una forma sintética en cada nueva guía. Las guías siempre son distintas, cada nueva edición hay cosas nuevas, tanto en papel como en internet. Estamos metiendo datos continuamente y sobre todo los guiños. Cierto que hay muchos peregrinos que solo consultan la guía la tarde anterior de hacer la etapa o un poquito por la mañana a la hora del desayuno y luego dicen, ahora ya la meto en el bolsillo, en la mochila y ya no la miro más, ya me dejo llevar, que también es bueno que uno no esté mediatizado por lo que los demás queremos que descubra. A veces se perderá algunas cosas, incluso importantes, pero vivirá su camino, no estará teledirigido por otras personas. Entonces es una especie de juego entre quien informa y quien recibe la información. El que recibe la información bebe una parte de esa información, la utiliza, pero otra parte la debe descubrir él y eso es bueno también, porque si no el viaje, como has dicho antes, estaría demasiado programado desde el inicio, ¿no? Lo que pasa es que dejándote llevar sobre todo por estos guiños, que por ejemplo en Gronce se llama al loro, la información específica para que peregrinos veteranos te den ya una serie de pautas con las cuales tú vas a disfrutar más o te vas a ahorrar dar un rodeo o no vas a caer en la trampa a lo mejor de un sitio que te van a tratar muy mal y en cambio vas a ir a otro que es muy peregrino y los dueños te van a tratar de maravilla, pues todo eso lo tienes en nuestras guías, ¿no? Y de esa manera pues vas a aprovechar mejor tu tiempo, mejor tu experiencia y también vas a engrandecer la experiencia final de tu camino. Cosas que nadie se debería perder en el camino, por ejemplo, que son cosas que luego si te las has pasado no vas a volver andando a verlas y alguien te va a decir, pero ¿no has visto la fuente del vino de Irache? ¡Ah! Pero ¿cómo te has perdido eso, hombre? Bueno, te estoy hablando de algo hiperconocido que hoy en día no se pierde nadie, pero hay otros muchos pequeños detalles. Sí, ¿qué pasa si no lo sabes Efectivamente, previamente? efectivamente. A lo largo de una etapa son tantos kilómetros y tantas cosas que ves que muchas veces, sobre todo a nivel de edificios, ¿no? Si no lo sabes un poco antes, a lo mejor pasas por una casa que tiene una historia realmente interesante y si no te lo has leído previamente o tienes a alguien que te lo dice, te lo pierdes.
Sí, sí, incluso las personas que viven en el camino y que reciben a los peregrinos, hay algunos que son en sí mismos monumentos, son monumentos que practican pues, una acogida, por ejemplo, muy especial, o que recitan poemas, o que te dan una medallita cuando pasan, o que tienen un sello muy especial para tu credencial, que te van a contar cosas especiales del lugar donde están. En fin, son cosas que, con el tiempo se van aprendiendo y que qué trabajo tan bonito de poder transmitírselas a los demás, ¿no? Otra cosa que a veces también capto o bueno, que leemos en las guías son con mucha educación, pero comentarios críticos sobre la manera en la que algunos ayuntamientos o no sé si en algunos casos asociaciones de peregrinos han, han organizado o han reorganizado las rutas. ¿Crees que en algunos casos se le está prestando más atención a la belleza paisajística o incluso al beneficio económico de ciertos sectores que a la fidelidad al recorrido original? Bueno, como hemos comentado antes brevemente, el camino tiene su problemática, como todos los destinos, y uno de ellos es la multiplicación de los panes y los peces que vivimos hoy en día, de todo es camino de Santiago por todas partes, eh, la cierta perversión en la explotación del camino, que, bueno, nos lleva a relegar en algunos casos la historicidad. Y yo soy historiador de carrera y, claro, reivindico una historicidad, pero bien entendida, porque tampoco podemos obligar a hoy a nadie a caminar por una carretera nacional, por mucho que coincida con las vías medievales o por un polígono industrial en la entrada de una ciudad a lo largo de varios kilómetros. Tenemos varios casos en muchos caminos, ¿no? Que el camino histórico hoy coincide con un polígono industrial. Bueno, hay que buscar una solución ya no por despreciar la historia, sino porque estamos hablando también de la seguridad viaria y del peligro de que alguien pueda tener un accidente, ¿no? Entonces, cierto que hoy en día hay intereses de todo tipo mezclados en este cóctel del Camino de Santiago. En primer lugar, siempre en el mundo en que vivimos, los intereses económicos, también hay intereses políticos, hay intereses locales, hay intereses comerciales, en fin, de todo tipo. Y esto pues genera tensiones y problemas. Y lo intento reflejar en las guías, porque las guías no son solo un cicerone o un manual para el peregrino, sino también un estado de la cuestión de cómo el camino va cambiando. Entonces, si se ejerce o se ejecuta, vamos a decirlo así, ejecuta, con esta palabra tan dura, un atentado en el Camino de Santiago, lo recojo y lo critico. Tenemos espíritu crítico, estamos en el mundo jacobeo, el mundo de las asociaciones jacobeas, que nos hemos comprometido a defender los valores del camino, y el camino en muchos casos es patrimonio mundial de la UNESCO, camino francés, los caminos del norte, y debemos de preservar sus valores, su patrimonio, sea tangible o sea inmaterial. Y también el paisaje envolvente del camino, porque muchas veces se piensa que el camino solo son una serie de monumentos y el camino lo es todo, son los pueblos, las ciudades, los monumentos, pero también el hilo que los conecta, ¿no? Y este hilo que los conecta es la propia vía que a veces es una pequeña carretera local, a veces es una vía pecuaria, a veces es una senda o una calzada, y el camino también tiene un valor importantísimo, porque es el hilo de conexión entre todos esos monumentos que reconocemos todos sin ningún problema, como puede ser una catedral, un monasterio, un castillo, una iglesia medieval o un palacio. Bien, la guía, si se lee desde la primera edición en papel hasta las últimas ediciones que se hacen en Internet, siempre ha recogido las transformaciones que experimenta el camino, para bien o para mal. Y ahí queda como una especie de documento que alguien podrá ver en el futuro y dirá, bueno,
pues se hicieron cosas muy positivas, se invirtieron, sobre todo en los años santos, con mucho dinero público, en generar áreas de recreo, en poner fuentes, en mejorar tramos, pero también hubo gente que no entendía el Camino de Santiago y que cometió atentados contra él, que lo hormigonó. Esto sigue pasando hoy en día, es algo increíble que en pleno 2025 se estén hormigonando o asfaltando tramos de tierra del Camino francés. Esto es algo que no cabe en la cabeza y sigue ocurriendo. O que se sigan proyectando polígonos industriales al lado del camino, o explotaciones mineras, o embalses que anegan tramos grandes del Camino de Santiago, como está ocurriendo con el embalse de Ayesa y su futuro recrecimiento. En fin, podríamos citar muchísimos casos, pero tampoco es ahora plan de meternos en este vía crucis de los atentados contra el camino. Simplemente recordar que estamos aquí no solo para divulgar, sino también para denunciar las cosas que se hacen mal y para aplaudir entusiásticamente las cosas que se hacen bien. Pues yo recuerdo a todos los que estáis aquí con nosotros hoy, que sois muchos, haciendo una pequeña pausa en este paso del primer al segundo tercio de la entrevista, que en cualquier momento podéis pedir la palabra, que podéis hablar directamente con Antón, hacer vuestras preguntas, si queréis, utilizando directamente el micrófono y hablando con él, que es una oportunidad única, o como siempre digo, para los más tímidos, tenemos un chat donde ahora mismo estoy escribiendo algo para que lo encontréis, si es que no sabéis dónde está. Y ahí también me podéis dejar vuestras preguntas y las iré leyendo a lo largo de la hora de charla que nos queda todavía. Hablando de este tema de la fidelidad mayor o menor de algunos caminos, otro tema interesante es que cada vez hay más. No sé, hasta me atrevería a decir que los que somos de Galicia, pues lo vivimos todavía más, que las rutas son múltiples. De hecho, seguramente esto en cuanto te haga la descripción, te ubicas, sin entrar demasiado en detalle, pero en una ocasión, saliendo de Vilagarcía de Arousa por la variante espiritual, a hacerlo caminando y no en barca, me perdí y acabé en otro camino que me condujo igualmente a Padrón. A mí me maravilló, pero también me llevó un poco, luego me informé sobre el origen de ese otro camino en el que había acabado y me hago una pregunta, si se está haciendo bien el trabajo para realmente justificar o difundir la existencia de nuevas rutas que realmente tengan ese valor y ese reconocimiento histórico al que hacía referencia antes. Bueno, hoy en día los caminos se han multiplicado. Estamos hablando de miles de kilómetros de rutas jacobeas, no solo en España o en la península ibérica, que es donde la densidad obviamente es mayor, sino en toda Europa. E incluso fuera de Europa se han generado una serie de caminos de Santiago que sería algo así como para el entrenamiento de peregrinos antes de llegar ya al viejo continente y elegir alguna de las rutas históricas o nuevas. Entonces, los que estamos trabajando continuamente en el mundo del camino, divulgando, pero que al mismo tiempo somos historiadores y hemos colaborado con la administración en cuestiones de patrimonio a la hora de preservar estas rutas y de velar por una correcta delimitación o certificación de los nuevos caminos, lo que vemos es que hay una cierta pereza hoy en día en el panorama del turismo caminero en España y en Portugal ocurre exactamente lo mismo, porque al ver un caballo ganador, una marca de éxito, como es el Camino de Santiago, resulta más cómodo subirse a este bólido o a este carro del éxito del camino, el éxito de la flecha amarilla, el éxito de la marca jacobea del Camino de Santiago, que buscar otras alternativas o generar otros itinerarios, aunque sean productos turísticos. Y yo puedo entender que se hayan recuperado las rutas mayores históricas, que ya están todas recuperadas hace mucho tiempo, que incluso se hayan recuperado enlaces, variantes con una historicidad menor o una presencia de peregrinos menor a lo largo del tiempo, pero bueno, con una pequeña justificación. Puedo entender que en el mundo actual todas las
capitales de provincia, todos los territorios deben estar conectados de algún modo con estos ejes mayores, el Camino Norte, la Vía de la Plata, el Camino Portugués, el Camino Francés, obviamente, el Primitivo, etc. Lo que ya resulta más difícil de entender es que con la vitola o con la marca del Camino de Santiago se hayan inventado neocaminos que no tienen absolutamente ninguna razón de ser ni ninguna verosimilitud histórica, por mucho que se fuerce la máquina y se busquen hospitales de peregrinos, se busquen capillas de Santiago, ningún peregrino les aparece, pero dicen que tuvo que haberlos y no dejaron constancia, en fin, que se busque esta historicidad ya cogida por pinzas para intentar vender que ciertos itinerarios también fueron caminos de Santiago, ¿no? Para sumarse a la publicidad ya hecha alrededor de la marca. Y bueno, así tenemos caminos de todo tipo, algunos súper pintorescos, que ya el propio nombre del camino ya suena a una marca comercial, ¿no? Bueno, en Galicia hay algunos como A Orixe, aquí nació todo. Y es un camino que empieza en un propio en un faro del siglo XIX. ¿Qué sentido tiene eso? Que no hay ningún puerto, no hay nada allí en el que pudiera haber marcado. En fin, son lo que técnicamente denominamos los neocaminos, que son caminos que buscan su éxito en la marca del Camino de Santiago, pero que de hecho no tienen ninguna raíz ni ninguna justificación. Y me hizo gracia que me hablabas ahora del camino espiritual, la variante que empieza en Pontevedra. Bien, ¿quién generó este camino? ¿Quién inventó este camino? Vamos a llamarlo así, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Pontevedra. Dejaron bien claro que esto no era un camino histórico, que era nativa, paisajística, bonita, y bueno, y luego tenía el encanto de poder remontar en barca a la Ría de Arousa, donde según la leyenda llegó la barca desde donde estáis vosotros por allá, por Oriente, desde Palestina, la barca apostólica a la Ría de Arousa y al río Ulla remontando Padrón. Bien, bueno, pues puede ser una razón para generar un camino, pero dejando bien claro siempre que eso nunca fue un camino histórico, que es una variante actual. De hecho, no está reconocida por la Xunta de Galicia, ¿no? que es quien debe reconocer los caminos históricos. Y sí, lo que pasa es que ha tenido un gran éxito porque hoy en día todos los caminos que van cerca del mar y cerca de las playas, la gente se vuelca en ellos porque el perfil del usuario del Camino de Santiago actual, y ya no le llamo peregrino, sino usuario, es distinto. Y la gente viene buscando otros recursos distintos a lo que hablábamos antes, a la austeridad, al arte, al encuentro con los demás, y viene buscando otras cosas. Entonces, estos caminos funcionan precisamente porque les ofrecen esas otras cosas que a veces no tienen los caminos tradicionales, que son más austeros desde el punto de vista paisajístico. Sí tiene mucha arte, mucha historia, pero les falta a lo mejor reclamos más próximos pues a la playa, al mar, al paisaje, al bosque, etcétera, ¿no? Pues es curioso que hayas hecho referencia al camino de Aoriche, porque era precisamente ese. Así que ya has respondido a mi duda de dónde acabé aquel día, camino de Padrón. Fue muy útil porque intentando evitar el remontar el Ulla con barca y seguir caminando, que es lo que me apetecía, acabé muy perdido en un sitio donde no había posibilidad de continuar. Pero sí que es verdad que me llamó la atención aquello, y luego cuando busqué una justificación histórica, no la encontré, sino una cosa prácticamente repetida a lo que es la explicación de la variante espiritual en la otra orilla, en la orilla norte de la Ría de Arousa. No sé si hemos perdido ahora a Antón, que se me ha quedado ahí bloqueado. Supongo que los demás. A ver, vista. ¿Me ves, Antón? Sí, sí, perfectamente. Perfecto, vale, yo te había perdido un segundo. Bueno, pues te quería preguntar, me llegó una preguntita por aquí por el chat ya. Tania, en realidad son dos. Tania ha escrito lo siguiente. El camino puede ser peligroso para una mujer sola. Y la siguiente, te las hago ya las dos juntas. ¿Puede ser limitativo tener un perro a la hora de encontrar albergues, hostales, etcétera? Muchas gracias, Tania.
Pues fíjate, Tania, son dos preguntas que están en el top de las preguntas actuales en las redes sociales, en el foro de Gronce y en todas partes. Son dos de las preguntas que más se repiten. La primera, el año pasado, cuando estuve dando las charlas en Estados Unidos, fue la primera pregunta que me hicieron en la primera conferencia que di. ¿Es seguro el camino para una mujer que lo quiere hacer sola actualmente? Y yo les dije rotundamente, sí, el Camino de Santiago es uno de los lugares más seguros que existen para las mujeres y para cualquier persona que haga el camino. Puede haber algún pequeño hurto, algún pequeño problema, como en cualquier lugar cuando uno sale de casa y se mueve por el mundo adelante, pero estamos hablando en general de zonas, hay coincidencias con ciudades, los caminos a veces pasan por ciudades que tienen su propia problemática, las ciudades, evidentemente, ¿no? El camino de Madrid sale de Madrid, el camino del norte pasa por Bilbao, el camino francés pasa por ciudades no tan grandes, Pamplona, Logroño, Burgos, León, y bueno, las ciudades tienen su especial problemática en todo el mundo, pero el camino básicamente se desarrolla por zonas que no tienen una alta densidad de población, que son normalmente zonas rurales, con pueblos pequeños, muy tranquilas. Y luego las fuerzas de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional en las ciudades, por lo que atañe a España, como la Guardia Civil en lo que es el ámbito más rural, prestan una especial atención al Camino de Santiago. La Guardia Civil, por ejemplo, tiene un sistema de alerta que uno puede descargarse en su móvil que se llama Alert Cop, que te da la geoposición y si tienes cualquier problema, solo con darle un botón estás geoposicionado y la Guardia Civil sabe que has mandado una alarma y rápidamente te va a dar. Si no contestas, una patrulla se va a dirigir al lugar donde has tenido el problema. Pero luego hay otra circunstancia y es que la mayor parte del año, salvo quizás el invierno o los itinerarios menos concurridos, pero la mayor parte del año en el camino hay mucha gente. Entonces, los propios peregrinos se ayudan unos a los otros. Tanto problemas físicos como cualquier problema que pueda haber de seguridad, enseguida te están ayudando, traduciéndote si hay algún problema con el idioma. Entonces hay una gran solidaridad, y de esto puede hablar cualquiera que haya hecho el camino, que todos somos uno, todos a una, como los mosqueteros en la novela, y en este caso, la verdad es que no hay que tener ningún miedo. La prueba son las cifras, y es que se ha disparado el número de mujeres que hacen el camino solas, de todas las edades, jóvenes, de mediana edad o incluso personas mayores que van solas. Hoy en día hacen el camino más mujeres que hombres. Estamos en una auténtica revolución histórica. Estamos ya en el 53 y pico por ciento de mujeres frente a un 46 y pico por ciento de hombres. Y hace 15, 20 años era justo al revés, la mayoría eran hombres. El camino es un espacio en el cual también el empoderamiento de la gente joven, de las chicas, ha alcanzado un grado importante. Respecto a lo de los perros, no puedo dar tan buenas noticias, porque hacer el camino acompañado de tu mascota, de tu compañero, de un perro, trae ciertos problemas. En muchos lugares no vas a poder compartir el alojamiento con tu mascota o te van a dar una alternativa. Entonces, básicamente, el problema es que vas a tener que pagar más, porque en muchos lugares se va a tener que contratar una habitación privada. Si no, no te dejan estar con tu mascota en los dormitorios compartidos. Bueno, esto lo hacen por malas experiencias que han tenido con algunas personas, pagan justos por pecadores, pues perros a veces que no estaban bien educados, que no se sabían comportar en un lugar donde hay más gente. También hay que tener en cuenta que en todas estas zonas rurales de las que hemos hablado, por las que pasa el camino, normalmente hay muchos perros. En las casas, en las fincas, protegiendo al ganado. Entonces, a veces también puedes tener algún problema. Pero he compartido la experiencia del camino con muchas personas que van con su perro y, en general, todos ellos dicen que ha sido una experiencia muy satisfactoria para ambos. Un segundito, que silenciamos a esta persona. Si consigo. Ya está, ya está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Tania por su pregunta, muy interesante. Muchas gracias, naturalmente, a ti, Antón, por la respuesta. Y nos han seguido llegando por aquí consultas. Hablabas precisamente antes de la pregunta de Tania,
sobre, bueno, las nuevas, los neocaminos, etcétera. No sé si por ahí, claro, si te consta alguno que pase por comillas. Porque Yolanda Soler, la directora del Instituto Cervantes de Amán, comenta que hace algunos años se sorprendió al ver que en Comillas, que es su pueblo de nacimiento, empezaban a aparecer señalizaciones del Camino de Santiago. ¿Qué sabes de eso, Antón? Si es que no lo hemos perdido. Hola, hola. Se me quedó parado ahí, pero ahora volverá. Ya sabéis que estamos teniendo algunos... Sí, Ahí, cuéntame. pues fíjate, parece una pregunta hecha es profeso para mi circunstancia actual. Acabo de llegar de Cantabria, de un foro sobre despoblamiento rural y turismo y Camino de Santiago, y precisamente estuvimos hablando de comillas, porque el foro se celebraba en San Vicente de la Barquera y había alguien de comillas que decía que había experimentado una auténtica revolución el pueblo, que antes, bueno, es una villa muy cuidada y muy turística de Cantabria, muy bonita, eh, incluso con un monumento singular como es el Capricho, ¿no? de Gaudí, pero que tenía, bueno, su temporada de turismo, sobre todo circunscrita un poco a la temporada alta, al verano, y ahora me comentaban que prácticamente desde Semana Santa hasta finales de octubre el pueblo estaba lleno. ¿Lleno de qué? De peregrinos que hacen el Camino Norte, que es una de las rutas clásicas del Camino de Santiago, que pasa por Comillas, que viene de Santillana del Mar, pasa por Comillas, se dirige a San Vicente de la Barquera, y esto es una muestra palpable de cómo el Camino de Santiago también está reactivando muchos lugares que antes tenían, pues sí, su turismo, su temporada, pero lo bueno del camino es que desestacionaliza el turismo o los viajes, o en este caso hablamos de peregrinos, porque los peregrinos han descubierto que se puede disfrutar del camino en cualquier época del año y ahora ya no es extraño, incluso en los meses que antes no había nadie, como pueden ser pues diciembre, enero, febrero, que siempre hay gente, siempre hay caminantes. Es un fenómeno realmente digno de estudiar, como el propio mundo de la peregrinación se ha ido readaptando. El que busca tranquilidad se va a los meses de invierno, unos meses de invierno que ya no son tan duros como eran antiguamente porque el cambio climático se está notando también en la península ibérica, ¿no? Y eso está propiciando que lugares como Comillas hoy en día hablen en clave peregrina también. Ujú. Y volviendo, muchas gracias Yolanda por tu pregunta, que también que tan al caso ha venido. Y volviendo al tema, voy mezclando temas porque los relaciono un poco con lo que va llegando a través del chat. Vara, entiendo que tiene problemas relacionados con la salud, porque habla sobre los servicios que puede haber en relación. Ella nos habla de alguien que sufra hipertensión. Bueno, podremos hacer esta pregunta un poco, extenderla a todo lo que tiene que ver con qué es lo que pasa si en el medio del camino te empiezas a sentir mal o tienes algún tipo de problema. Más allá de pasar por pueblos, ciudades y de todo este sistema de seguridad que comentabas con la policía, hay o sea, existen posibilidades sanitarias para asistir a alguien que tenga algún problema, como lo que nos comentaba Vara, que sufre de hipertensión. Bueno, evidentemente tenemos en toda Europa el teléfono de emergencias, el 112. Ha habido casos porque los golpes de calor es un problema en verano bastante frecuente en ciertas etapas, en ciertos caminos. También problemas relacionados con los músculos, como puede ser la tendinitis, algún problema relacionado con alergias, con picaduras de algún insecto. Bueno, esto puede pasar en cualquier lugar cuando uno hace ejercicio o cuando va al campo o cuando las temperaturas son muy altas y uno se pone a caminar y hace un sobreesfuerzo, ¿no? Pero sí funcionan muy bien las emergencias en el camino, sobre todo por un motivo, también es egoísmo, ¿eh? Es un tema muy sensible, el del Camino de Santiago, es una gallina de los huevos de oro para muchos lugares por los que pasa, sobre todo las zonas de interior de España, es su principal recurso. La gente no va
a Palencia o a los pueblos de Burgos a hacer turismo náutico, ni de montaña, ni de otro tipo. Entonces el Camino de Santiago es el principal recurso. Y se cuida mucho porque no se quiere que haya ningún problema ni críticas negativas, y entonces el tema de la salud se tiene especialmente mimado al peregrino, y cada vez que hay una emergencia, bueno, pues si hay que mandar una ambulancia se han mandado helicópteros a recoger a peregrinos que han tenido accidentes, por ejemplo, cruzando los Pirineos, en fin, digamos que yo creo que el personaje del peregrino está muy mimado y muy cuidado, más incluso de lo que es normal, al menos en España y también en Portugal, que son los lugares que conozco bien porque funciona el camino, digamos, a tope, y ahí no tendríamos que tener miedo al respecto, ¿no? Y luego en todos los pueblos, evidentemente, en España, en Portugal, en Francia, en Italia, hay centros de salud, hay urgencias. No creo que este sea uno de los campos que nos deberían preocupar. Y por último, los hospitaleros, los que cogen los peregrinos, están muy versados en la mayor parte de percances habituales que suele tener un peregrino, y siempre le dan información adecuada, ayudan con la experiencia que tienen de tantos años de ver los mismos problemas. Entonces, para pequeños percances, para pequeños problemas, también prestan una ayuda, yo creo que esencial y gratuita. La masa de personas que mueve el camino se ve, esto lo digo también porque hacía una respuesta sobre el tema de comillas, Yolanda, en los aviones que van a puntos de partida del camino, ¿no? Aviones, trenes desde Portugal a la frontera para iniciar el camino portugués desde Valencia do Miño o Tui, la cantidad el porcentaje brutal de personas que utilizan los medios de transporte para empezar un camino. Yolanda, por ejemplo, decía que el otro día en un avión entre Gran Canaria y Santander, un porcentaje importante de personas tenían atuendo de peregrino a Santander. Sí, claro, eso lo ves enseguida porque suelen llevar una mochila con una concha de vieira, el emblema, y se les nota también en la tensión, ¿no? Y en la emoción. Y es muy habitual, yo voy bastante también de vacaciones a veces en temporada invernal a Canarias, y lo he vivido también, porque hay personas que van a pasar unos días de relax con el buen tiempo a las islas, más en plan de playa, de sol, pero luego dedican otra parte de sus vacaciones a hacer una parte de algún camino de Santiago, ¿no? Se está generalizando mucho el hacer pequeños tramos del camino, que luego las personas que hacen esto por vez primera acaban siendo captados por la magia del camino, por el embrujo de la experiencia del camino, y luego se plantean hacer tramos más largos o caminos completos, ¿no? Y como Diana, por ejemplo, que también nos ha escrito y dice que, esto más que una pregunta, bueno, es una compartir experiencias. Diana nos cuenta que lleva 3 caminos, que este año va a hacer el camino francés al completo y que aunque siempre los hace sola, en realidad nunca se ha sentido así, nunca está solo, ¿no? Y eso es verdad que sucede en el camino, si así lo deseas también. Sí, a mí siempre me preguntan, ¿voy al camino solo o busco gente para ir acompañado? Y yo les digo, pues mira, tiene que ser gente de muchísima confianza, pero cuando vas en grupo, aunque sean 2 personas, ya tienes unas claves, una charla, ya te estás cerrando un poco a convivir con otras personas, ¿no? Luego, no todo el mundo camina al mismo ritmo, no todo el mundo tiene las mismas expectativas, y en cambio en el camino, si tú quieres estar solo, puedes estar solo, aunque haya más gente, porque simplemente hablas unas palabras de cortesía, eh, por educación, pero luego si quieres ir solo, te respetan, nadie te va a insistir, yo quiero ir contigo caminando a tu lado, dándote la vara durante mucho tiempo, no. Los códigos están muy claros en el camino. Sin embargo, lo más habitual es que se van encontrando personas afines a tu estilo, a tu cultura, a tu país, a tu lengua, a tus expectativas del camino, y se van fraguando estas amistades del camino que, si se les da tiempo, porque claro, evidentemente no es lo mismo hacer el camino 5 días que hacerlo 10, que hacerlo un mes,
esas amistades duran, yo creo que toda la vida. Y de hecho, yo tengo amigos que he conocido en el Camino de Santiago que sigo desde 20, 25 y 30 años manteniendo una gran amistad con ellos porque hemos compartido esa experiencia tan intensa durante unos días que ha permanecido en el tiempo, ¿no? Ujú. Bueno, muchísimas gracias también a Diana por su comentario. Y mientras hablabas de si es posible estar solo, Lorena nos hacía llegar también esa pregunta. Pero yo quiero conectar tanto tu comentario como la pregunta de Lorena sobre si buscas estar precisamente solo, esto es viable con un tema al cual te referiste al principio de nuestra charla y que había dicho que me gustaría desarrollar más profundamente más adelante, que es la masificación. Ya no son, creo que desconocidas las críticas a la presencia masiva de gente en el camino, las carreras para encontrar lugares en los albergues, sobre todo creo que en los kilómetros finales, sobre todo en Galicia, pero bueno, posiblemente también en la mayor parte de las etapas de la ruta francesa y cada vez más en la portuguesa, como tú decías, especialmente en la costa. ¿Qué está pasando? ¿Podemos hacer algo para luchar contra este turismo de masas invadiendo también el peregrinaje? Pues fíjate, el turismo de masas es un tema predilecto de mis lecturas. Estoy muy al día de todo lo que se publica, tanto en un plano académico, en cuestiones de turismo, como en la divulgación, en los medios, como en las redes sociales. Es algo que me preocupa mucho porque podemos acabar, evidentemente, matando la gallina de los huevos de oro con este problema, ¿no? La masa, ¿qué genera la masa? La masa la genera la promoción y las modas. La masa la genera un sistema de explotación que tenemos de los recursos, que es un sistema intensivo. Todo se reviste de palabras hermosas como sostenibilidad, equilibrio, etcétera, capacidad de carga, no vamos a superarla, tenemos que vender los valores tradicionales, la espiritualidad, pero al final esto se ha convertido en un reto que está de moda y entonces todo el mundo lo quiere completar. Todo el mundo quiere hacerse el selfie al final, al llegar a la Plaza del Obradoiro, y todo el mundo quiere tener su certificado de que ha hecho el camino o Compostela. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sería injusto, muy injusto, decir que el Camino de Santiago está masificado, porque tenemos que matizar. El Camino de Santiago, hay muchos caminos para empezar, y luego el año es muy largo y hay muchas épocas del año. Y luego hay muchos tramos dentro de cada camino, y tú lo has dicho perfectamente. Lo que está saturado en algunas épocas del año son las etapas más próximas a Santiago y concretamente de dos caminos, que son el camino francés y el camino portugués. Y los tramos son Sarria-Santiago, 100 kilómetros, y Valencia-Dominio, Tui-Santiago, 100 kilómetros. Ahí es donde hay los problemas, pero no todo el año tampoco. Y no se puede decir que el camino francés, por lo tanto, está masificado. Están masificadas algunas etapas y en algunos momentos. Semana Santa, algunos meses del verano, incluso ciertos picos de mayo y septiembre, que ahora son la temporada alta del camino. Ya viene más gente al camino en mayo, principios de junio y finales de septiembre, principios de octubre, que en agosto. Porque, por ejemplo, en agosto los extranjeros desertan bastante del Camino de Santiago. Le tienen miedo a los grupos, al ambiente más ruidoso del verano y, sobre todo, al calor. Por eso, en esos tramos y en esos momentos del año en que hay mucha gente, lo que están provocando es que el peregrino más purista, que busca la espiritualidad, la trascendencia, hacer un camino sagrado, compartir la experiencia con los demás, el camino lento, pues está huyendo de esos momentos y de esos tramos. Cada vez veo más peregrinos, como comentaba antes, en los meses de invierno. No es que nos hayan arrinconado y el que quiera hacer el camino tranquilo, solitario, se tenga que ir al invierno, porque uno puede hacer un camino solitario. Por ejemplo, la Vía de la Plata está casi siempre vacía y es uno de los caminos históricos y largos en España. O hay otros itinerarios como el Camino de Invierno, un peso todavía relativamente bajo. Aunque también hay que decir otra cosa.
Y es que el Camino francés hay mucha gente, pero la oferta es inmensa. Entonces, una cosa también compensa a la otra. Es difícil que alguien se quede sin plaza en el Camino francés hoy en día, ¿eh? Y luego que el peregrino también, que tiene más miedo a las multitudes y a lo mejor tiene unas vacaciones en un determinado periodo, pues lo que hace es planificar más su ruta y reservar. ¿Es algo malo reservar? Pues no, no es malo. Simplemente te quita un poco de libertad. Si a lo mejor un día estás más fuerte y podrías caminar un poco más, o un día estás cansado y podrías caminar un poco menos, o has encontrado una gente estupenda que va a otro sitio y tú quieres ir con ellos porque son gente de tu estilo, bien, pues te limita esas formas de disfrutar a lo mejor un poco más, pero te garantiza que tú vas a tener tu plaza cuando llegues y vas a estar más tranquilo y no vas a tener que sufrir de llegar a un lugar y no encontrar cama. En fin, hay múltiples fórmulas para hacer el camino, las opciones también son muy distintas y yo lo que creo es que no debemos de alertar a nadie con que el camino está masificado, porque se suelen generalizar las informaciones, se suelen dar titulares que no están, como he dicho antes, filtrados, no están matizados y puede prestarse a equívocos, ¿no? Generar esta alarma. Me Mm. decían, por ejemplo, en Burgos el año pasado, salió una noticia, el camino francés está a rebosar, está abarrotado en el mes de julio del año pasado. Y en Burgos no había nadie, estaban los albergues Mm. vacíos. Entonces, claro, el camino francés está lleno en algún sitio, pero no en otros. Sí, sí, además creo, yo también por mi experiencia creo que lo has, sobre todo en la parte portuguesa, creo que has marcado concretamente los puntos donde hay más personas y en qué momento concreto. No sé si se ve, no sé si consigues ver, Antón, ahora que hablabas de Sarria, me he ido un poco me he ido cerca a Arzúa, no sé si podéis ver la imagen que tengo detrás, si no igualmente la voy a proyectar aquí. Y es que si el peregrino se va a Arzúa, de repente se puede encontrar con esta imagen. No sé si ya la estás viendo, Antón. Sí, perfectamente, sí, sí. Coméntanos un poco qué es esto. Bueno, ahí se puede leer las estrellas del camino. Yo que soy una persona que siempre huyo del candelero, de estar en los focos y me gusta el anonimato y trabajar en silencio. Bueno, surgió un proyecto dirigido por la empresa Estrella de Galicia, la empresa cervecera gallega, y un día me llamaron para un casting. Y yo les decía, no, yo no participo en estas cosas porque ¿qué es? Para un concurso. Sí, es relacionado con el camino. Y dije, uy, no, yo no voy a estas cosas, no me interesa. Pero me dijeron, no, tienes que venir porque es que queremos que vengas tú, porque si no vienes tú, vamos a tener que buscar a otra persona. Y yo les dije, pero ¿me queréis explicar de qué va esto? Y al final me lo explicaron, ¿no? Y me dijeron, bueno, no, estamos desarrollando un proyecto que vamos a decorar una serie de grandes fachadas medianeras de las distintas etapas del camino francés, que luego se ha trasladado a otros itinerarios, que vamos a poner personas en estas fachadas que tienen algo que ver con el lugar, artesanos, músicos, deportistas, etcétera, o bien que tienen que ver con el Camino de Santiago porque llevan muchos años implicados trabajando en el camino, en la divulgación, etcétera. Y además al final me amenazaron, me dijeron, y si tú no aceptas, vamos a tener que poner a otra persona en tu lugar. A lo mejor no lo merece tanto como tú. Y ya me estáis poniendo la pistola en la frente, ¿no? Dije, bueno, venga, pues oye, vamos a aceptar, ¿no? Y ahí me colocaron en una casa de 4 pisos a la entrada de Arzúa, que alguna vez haciendo el camino ya con el mural pintado, al llegar ahí yo permanecía callado, pues, con los compañeros que te encuentras en el camino, y al final les decía, ¿quién será ese peregrino que pintaron ahí y tal? Fíjate, no, seguro que es el hijo del alcalde. Bueno, decían estas cosas chuscas, la gente siempre es mal pensada. Pues Y les sí, decía, pues fíjate, estás caminando con alguien que es el que está pintado ahí. pues un orgullo, sin duda alguna, algo así. Bueno, vamos a hacer nos quedan 25 minutos, 20 minutitos de charla. Así que si te parece bien, si os parece bien.
y siempre naturalmente abiertos a que cualquier persona del público nos haga llegar sus cuestiones, sus dudas, me gustaría hacerte alguna serie de preguntas concretas sobre determinadas rutas, para aprovechar un poco sobre tus conocimientos en el camino. Ujú. Vamos a empezar por el más conocido, el camino francés. Hablabas de que hay épocas, también para evitar esta masificación de determinados tramos. El camino francés, ¿cuándo nos recomiendas hacerlo? Tanto por climatología como para evitar esto, para que tampoco haga mucho frío. ¿Cuándo lo deberíamos hacer? Bueno, aunque en primavera es cuando caen las tormentas vespertinas que riegan el cereal para que el cereal pueda crecer y luego madurar, yo siempre he sido un gran devoto de la primavera. Es cierto que también el otoño el paisaje es muy hermoso, sobre todo donde hay viñedos o donde hay árboles autóctonos, pero la primavera es espectacular porque los campos de Castilla son como un grandísimo prado, como un gran campo de golf, todos verdes, el contraste cuando llegan las tormentas por la tarde, los cielos abiertos, el campo lleno de flores, de amapolas, de otro tipo de flores. El camino francés es muy bello en primavera. Yo recomendaría camino francés la primavera. Incluso ahora en el mes de junio, pero mejor si puede ser en abril o mayo. Ujú. Ahora tengo por aquí una pregunta relacionada con esto, pero ya que creo que del francés, por masa de peregrinos, por cantidad, el siguiente sería el portugués, vámonos al portugués. Y aquí mi pregunta es, ¿costa o interior? ¿Costa o centro? Bueno, como tengo amigos que tienen asociaciones y albergues tanto en uno como otro, yo no quiero nunca eh, ser partícipe de que apuesto por un camino en contra del otro. Lo que pasa es que el camino central portugués, el camino interior, el que viene de Lisboa, y pasa por Coimbra, luego Porto, luego por lugares tan bonitos como Barcelos, como Ponte de Lima y llega a Valencia, es el camino más histórico, es el que tiene una vitola de mayor historicidad y fue el primero en ser recuperado y además la asociación de la que yo formaba parte en aquel entonces colaboró con los amigos portugueses para recuperar aquel camino, entonces le tenemos un cariño especial. Pero el camino de la costa, sobre todo en Portugal, también es un camino histórico. Pasa por Vila do Conde, pasa por Viana do Castelo, Esposende, Camiña, es un camino bello. Lo que pasa es que la recuperación que han hecho del Camino de la Costa es un camino que han metido el camino por las playas, por los paseos marítimos y no por los pueblos por donde pasaba históricamente la calzada real, la vía antigua. Pero bueno, los dos caminos son muy bellos y yo diría que un año uno y el año siguiente Mm. el otro. Y los extranjeros tienen una facilidad enorme para llegar a estos caminos si no disponen de mucho tiempo, que es el Aeropuerto Internacional de Porto, Sá Carneiro, con 120 y tantas conexiones internacionales, muchas de ellas de bajo coste, y de ahí el éxito del camino portugués. Tiene una razón en que existe un aeropuerto muy bien conectado internacionalmente y que el camino pasa prácticamente a la puerta del aeropuerto. Están las flechas amarillas, solo salir de la terminal están las flechas amarillas para llegar al camino. De hecho, hay una cosa, el cambio, eso ya en experiencia personal, el cambio en Oporto es tan grande que yo siempre digo que desde Oporto hasta el final se dice bon camino, como en tantos lugares, y desde Lisboa hasta Oporto te dicen boa viagem, te desean buen viaje. Sí, porque el conocimiento del camino cuando uno va bajando hacia el sur de Portugal es menor, ¿eh? Es menor y de hecho he hecho el camino portugués 3 veces. 2 veces a pie, una vez en bicicleta y ahora lo hago casi siempre el camino a pie. Ya le tengo un poco de miedo a la bicicleta, ¿no? Porque las bicicletas las carga el diablo y además para meterse por los caminos, por el monte, aunque vayas con una bicicleta todoterreno, se disfruta mucho más el camino a pie. Eso sí que lo digo claramente. Y eso que he sido siempre un forofo de la bicicleta, es mi deporte favorito y siempre me ha encantado, pero el camino se disfruta mucho más a pie, muchísimo más. Y efectivamente, cuando uno está por la zona de Lisboa, de Santarém, de Tomar, se vive en una intensidad mucho más baja que cuando uno está en el norte. Y también te tratan mejor en el sur porque pasan menos peregrinos, claro, y en el norte ya hay más comercialización y más
incluso explotación turística, ¿no?, del camino. He leído incluso, claro, como comentabas, solo para puntualizarlo, este camino empieza en la Sé, en la Catedral de Lisboa, pero he leído algún artículo o incluso he visto alguna publicación en redes sociales relacionada con caminos más al sur de Lisboa. No sé si tienes alguna referencia sobre si Sí, hay sí, alguna sí, por supuesto. Es que están todos señalizados y además en Portugal existe una Comissão Nacional para la Certificación de los Caminos de Santiago, una comisión encargada por el Estado portugués para justificar históricamente y delimitar los caminos de Santiago. Hoy en día tenemos ya tres caminos balizados desde el Algarve, eh, que enlazan luego con los caminos principales más al norte. Uno de ellos no, porque va por la raya, todo el tiempo bordeando la raya. El de Faro es el principal. Están todos perfectamente señalizados. Además, los han señalizado hace poco y están casi de estreno, ¿no? Y la gente que los ha recorrido, yo al sur de Lisboa no he recorrido los caminos de Santiago, dice que, claro, que allí la experiencia es de muchísima soledad, pero de muy buen trato por parte de las comunidades receptoras, porque para ellos los primeros peregrinos son los que traerán más en el futuro. Entonces se esfuerzan en tratarlos bien, en agasajarlos. Hay mucho albergue municipal, incluso que son albergues gratuitos o de donativo. En fin, la gran promoción de los caminos ha llegado al fondo, a Portugal, y hoy en día Portugal ocurre exactamente lo mismo que en España. La red de los caminos jacobeos es inmensa. Se han recuperado todos los caminos históricos e incluso algunos que no eran históricos. Ujú, ujú. Bueno, aunque me apasiona el tema y concretamente este, sigo por el recorrido por diferentes rutas. Aprovecho una pregunta que nos llega de Lorena y que hace un rato comentaba que acabas de mencionar el camino de invierno. Pregunta qué características tiene que puedan distinguirlo de otros según tu punto de vista. Y también te pregunta si es una ruta recomendable y asequible en verano. Entiendo que está pensando en hacerlo en verano. Bueno, el camino de invierno no se llama de invierno porque hay que hacerlo en invierno, sino porque le dieron este nombre para mí muy erróneo y confuso. Decían que era la alternativa a Ocebreiro y al camino francés cuando los inviernos eran duros y rigurosos, pues porque por aquí se va por el Valle del Sil y no hay grandes puertos de montaña ni grandes elevaciones. El camino de invierno es un camino duro, primera cosa que hago constar. Duro por varios motivos. Primero, porque tiene muchas subidas y bajadas. Segundo, porque tiene menos servicios que otros caminos. Entonces hay etapas largas, enteras, que no hay nada. No hay ni una tienda, no hay ni un bar, no hay incluso fuentes. Bueno, siempre hay casas que se puede pedir agua, pero es un camino más exigente, más para peregrinos un poco más bregados. Después, está empezando a tener éxito en los últimos 2 años. Lo he hecho en el COVID una vez y 2 años después otra vez, las 2 veces a pie. En verano es un camino un poco complicado porque esta zona del Bierzo y de Galicia, el camino de invierno comienza en Ponferrada y llega hasta Compostela y tiene 200 y pico kilómetros. Entonces se puede hacer pues, en unos 9 días, 10 días. Es un camino que no tiene puertos de montaña, pero sí tiene continuas subidas y bajadas, algunas con unas pendientes bastante escabrosas, ¿no? Eh, Tenemos lugares espectaculares de paisaje, como puede ser, por ejemplo, cruzar el Miño llegando a Chantada, en Belesar, coincidiendo con una calzada medieval espectacular, con sus codos y con sus losas, con sus piedras de la calzada originaria. Hay muchos monasterios medievales también. Hay una pequeña ciudad histórica relevante como es Monforte de Lemos. Está empezando a tener una oferta de acogida importante. La Xunta creó un albergue precioso en el monasterio medieval de Diomondi, que es un monasterio del siglo XII, y tenía anejo el Palacio de los Obispos de Lugo, donde iban a pasar el verano. Y ese palacio es ahora el albergue de peregrinos. Estamos durmiendo en un edificio histórico y tocando unas paredes románicas del siglo XII de la iglesia que está pegada al albergue. El verano, no. Lo digo sinceramente, no es la mejor época del año para hacerlo, sobre todo el verano, la canícula,
porque tanto en el Bierzo como en la entrada en Galicia por Valdeorras se suelen superar temperaturas muy elevadas, más de 35, 36 grados, que con la humedad la sensación térmica puede llegar a los 40, 41, 42. Es la sartén de Galicia, es la zona más cálida de Galicia junto con Ourense, ¿no? Entonces, si se hace en verano, lo que habrá que hacer es madrugar mucho y no exponerse a las horas de mayor insolación. Yo recomiendo el otoño. Este camino es un camino precioso para el otoño porque atraviesa la Ribeira Sacra, que es una zona de viñedos, y también el Bierzo con sus viñedos, y es cuando el paisaje es más bello. Entonces, camino francés, primavera, camino de invierno en otoño, aunque diga de invierno, vamos a llamarle casi camino del Sil, el otoño es la mejor época para hacerlo. Bueno, pues muchas gracias a Lorena por su pregunta que nos dice, como reflexión y respuesta a lo que has dicho, dice que hay que estar un pelín preparados para hacerlo en comparación con otros. Y bueno, y también aprovecho que los que os seguís sabéis que yo soy natural de Chantada y estoy emocionado porque nunca se había, ninguno de nuestros maravillosos invitados había citado nunca Chantada ni Monforte de Lemos en nuestras charlas. Así que con una lagrimita de emoción aprovecho para mandarle un saludo a todo el mundo que nos esté viendo desde allí, que sé que hay algunas personas. Saliéndonos de los caminos concretos, Antón, tenemos una pregunta de antes, ya entramos en los últimos minutitos de charla. Y Tania, de nuevo, muchas gracias por tu participación, Tania. Pregunta, o te pide, ¿puedes hablar un poco sobre el tema de los zapatos y los pies? ¿Es verdad que se te pueden hinchar los pies y salirte ampollas? ¿Hay formas de evitarlo? Lo de las ampollas es un mundo que no depende solo, depende en parte del calzado que has elegido, evidentemente. Yo siempre digo que hay dos elementos fundamentales en el camino en el cual no debemos de escatimar ni de ahorrar, y son el calzado y la mochila. Ahí radica que tú tengas un camino sano, confortable, o que tengas problemas. Si llevas una mala mochila o si llevas unas botas o unos zapatos, a veces no hay que llevar botas, depende de qué camino hagamos. No todos los caminos son de montaña ni están llenos de piedras. Hay algunos caminos que son casi vías pecuarias o pistas agrarias muy planos que no se necesitan en absoluto. Incluso hay mucho extranjero que viene con sandalias de trekking. Los calcetines también son muy importantes. Hablando de ampollas, hay un factor que es el propio factor del cuerpo de cada uno, ¿no? Hay gente que tiene más propensión a tener ampollas y hay gente que tiene menos. Pero es evidente que unos malos calcetines que no transpiren bien y un mal calzado que tampoco transpire bien. A veces se abusa mucho del Gore-Tex pensando en la lluvia, y el Gore-Tex también genera una capa que permite que el pie respire menos, ¿no? Entonces, si vamos a ir en verano, no deberíamos de elegir un calzado que la principal preocupación sea protegernos del agua, ¿no? Sabemos que en verano raramente va a llover o mucho menos, ¿no? Sí, ahí hay que aconsejarse por expertos. Hay tiendas muy profesionales en trekking, en calzado de rutas, de trekking o incluso de montañas, si vamos a elegir un camino más duro, como puede ser el camino de invierno del que acabamos de hablar, o otros caminos duros, como puede ser el camino aragonés o el camino del Salvador, el que va de León a Oviedo, es un camino muy duro. Pero en general no vamos a necesitar un calzado demasiado pesado, ¿eh? Yo creo que ahí deberíamos de elegir unos zapatos flexibles, de una buena marca, probarlos bien, nunca ir con calzado nuevo al camino, esto lo sabemos todos, y al adquirirlo, evidentemente, tenemos que comprar un número y medio más del que usamos habitualmente, porque con el esfuerzo y el caminar muchos kilómetros seguidos, los pies se hinchan. Y entonces, si usamos un 42, pues no podemos ir con un 42 al camino, tenemos que ir con un 43 o un 43 y medio. Pero esto nos lo van a explicar muy bien en las tiendas especializadas. Yo no recomiendo que este tipo de cosas se compren si no se han probado antes, recurriendo por ejemplo, a las tiendas virtuales en Internet, ¿no? Es bueno el asesoramiento y sobre todo ir a un lugar en el que podamos probar muchos tipos de calzado y cuál se adapta mejor a nuestros pies, ¿no? Cuidemos nuestros pies porque van a sufrir mucho si no los cuidamos en un camino largo, y son los que van a soportar el peso y los que van a ejercer el cuerpo, es la parte del cuerpo que va a soportar el mayor esfuerzo en este tipo de travesías, ¿no?
Pues muchas gracias a Tania por esta pregunta tan práctica y tan útil para no solo los que están empezando, sino los que quieren mejorar en sus prácticas de camino. Bueno, ya terminando, Antón, me gustaría hacerte una pregunta sobre algo que cité al principio en la presentación, y es que además de las guías de las que hemos ido hablando, pues también he leído que tienes entre tus planes el de en algún momento avanzar, no sé si es avanzar o es escribir, una novela sobre el camino. No sé si te puedo preguntar sobre eso o quieres mantener el secreto, pero a mí me causa mucha curiosidad. No sé si te puedo preguntar. No, no es ningún secreto. De hecho, todos mis amigos y conocidos saben que ya hace años que estoy escribiendo una novela, la cual no soy capaz nunca de avanzar o de concluir, porque tengo tanto trabajo y tantos encargos, y manera de librarme de los compromisos laborales, ¿no? Eh, Me gustaría muchísimo, no es mi campo, yo no soy un escritor de ficción, pero bueno, voy a intentar hacer mis pinitos en base al conocimiento que tengo del camino e intentar, sobre todo, transmitir experiencia y generar una historia que yo creo que puede ser bonita, ¿no? Porque es una historia que está centrada en las relaciones personales en el camino, en los distintos tipos de relaciones personales, incluido el amor. El amor, que es un tema del que se habla poco en el Camino de Santiago, pero cuántas parejas han nacido del Camino de Santiago, de ¿no? Parejas pues que incluso se han casado, que han tenido niños, o parejas que luego se han vivido una experiencia, parejas que han dejado sus respectivos países, sus respectivos trabajos para hacer algo juntos en el camino. Esto es algo muy habitual. Y es un tema que no suele aparecer en los artículos ni en la divulgación, porque, bueno, es del mundo más íntimo, del mundo más privado, que no se suelen contar estas historias y tienes que ir con mucho tiempo para descubrirlas y a veces descubres historias realmente hermosas, ¿no? Pues eso es lo que estoy intentando transmitir en mi novela. Lo que pasa es que tengo un defecto muy grande y es el perfeccionismo, entonces nunca estoy contento con lo que hago y claro, las guías tengo más experiencia y más rodaje, pero una novela no paro de escribir, reescribir, pulir, esto ya no me gusta, lo cambio, he descubierto una nueva historia, la tengo que meter, en fin, algún día la haré. Eso Pues espero. estamos deseando poder tenerla. Cuanto más esperemos, más ganas tendremos. No sé si tienes algún plan de camino para este verano, si te podemos encontrar por alguna ruta. Pues fíjate, he concentrado todos mis caminos en la primera parte del año. Como te comenté, he hecho el camino portugués de la costa con la variante espiritual, primera vez que la hacía. He hecho también el camino primitivo a pie completo desde Oviedo hasta Compostela y ahora he hecho un camino un poco más largo en Italia, del que acabo de llegar hace unos 10 días, que es el camino de San Benedetto, que es un camino de peregrinación que no es jacobeo, sino siguiendo los pasos de un santo archiconocido, patrón de Europa, de la regla benedictina y del monacato, primer monacato cristiano organizado en Europa. Un camino bellísimo, un camino también de peregrinación desde donde nació el santo hasta su tumba, en Monte Cassino, en el sur del Lacio, en Italia. Y ahora el resto del año voy a descansar un poco, por lo menos no tengo ningún plan, pero sí en verano quería hacer con la familia, que es otra forma del camino también, un camino corto en el que me estoy ahora implicando mucho en su divulgación, muy corto pero muy, muy bonito, que es el camino de la Ría de Muros Noia, además un camino histórico, porque Noia fue puerto apostólico en el que desembarcaron peregrinos, al menos durante el siglo XIII, el XIV y principios del siglo XV, luego ya se dirigieron más al puerto de A Coruña, y es un camino que se está potenciando ahora, y yo creo que va a ser un gran tapado, porque es un camino interesantísimo, corto, pero que tiene muchos testimonios históricos y que además recorre la ría de Muros Noia y luego se mete hacia el interior, hacia Compostela, por la Rosaliana Maía, por una comarca también muy amable, muy bonita. Y el día que la gente lo conozca va a ser un camino, creo que va a tener éxito. Acabo de publicar una guía en papel sobre el camino Muros Noia y también en internet la hemos hecho en Gronce y tengo ganas de hacerlo con la familia este año.
Pues muchísimas gracias, querido Antón. Ha sido un privilegio para mí especialmente porque soy un amante incipiente del Camino de Santiago. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu sabiduría con nosotros. Te deseo, te deseamos buenos caminos, buen descanso ahora, que merecido lo tienes. Y nada, y una vez más, muchísimas gracias de parte de todo el Instituto Cervantes y de esta amplia comunidad que ha estado hoy con nosotros siguiéndote. Hemos sido muchos y nos hemos mantenido todos este ratito. Así que muchas gracias, Antón. Pues muchísimas gracias al Instituto Cervantes y a ti, Fernando, por la entrevista y por haberme permitido poder participar en este proyecto vuestro de los viajeros. Y a los demás, gracias a ti, Antón, ha sido un placer. A los demás recordaros que, bueno, ahora hacemos una pausita, también nosotros en verano de encuentros viajeros, que tendremos dos nuevas citas en octubre y en diciembre. Y como podéis ver detrás de mí, nuestro próximo invitado será el arqueólogo Jordi Serrallonga. Va a ser una conversación muy interesante porque la arqueología está muy relacionada con los viajes y gracias a la arqueología descubrimos muchas de las cosas que después visitamos. Así que bueno, os invito a estar con nosotros el próximo 6 de octubre. Falta bastante tiempo, pero apuntaros por ahí la fecha. Una vez más, muchísimas gracias, Antón. Muchísimas gracias a todos que estáis aquí y buen camino para todos. Buen camino, Ultrella, como decían en la Edad Media. Ultrella Ultrella. Susella. Hasta luego, gracias.